Y decíamos cómo esta rama de la filosofía tiene unas particularidades y es em, cómo comprendemos, cómo intentar comprender la vida, el porqué de la existencia a partir de el conocimiento racional de la filosofía. La semana pasada estábamos compartiendo nihilismo, estuvimos hablando sobre eh, los postulados de Nietzsche, Federico Nietzsche, que son muy particulares. Hoy vamos a hablar de existencialismo, veremos varios autores. Hoy prácticamente finalizamos el módulo de hermenéutica, nos queda la semana entrante, en donde haremos un recuento general y el cierre del módulo. Un módulo que inició desde el semestre anterior y que por razones de tiempo estamos terminando en este instante. Entonces vamos a compartir acerca de existencialismo y van a encontrar ustedes también Mm, mm. van a encontrar ustedes algunas posturas que son muy conocidas por muchos, posturas filosóficas conocidas por muchos porque en todo caso, en la medida en que hemos ido avanzando en el tiempo de este módulo, un módulo de hermenéutica muy particular porque lo que hemos hecho es enfrentar no como el cristiano debería abordar el estudio de la el estudio de la Biblia, cómo se interpreta la Biblia de la mejor manera posible, sino que esta vez en esta oportunidad hemos hecho un comparativo entre lo que otros que no son cristianos piensan de la escritura y cómo intentan interpretarla. Hemos visto cómo algunas ramas de la filosofía y algunos importantes para la humanidad, importantes pensadores, tienen su particular forma de cómo entender lo que dice la escritura, algunos negándola completamente, otros distorsionando el mensaje, como lo vimos en la semana anterior cuando hablamos de los postulados de Federico Nietzsche, que se atreve a reformular qué es el cristianismo, se atreve a reformular el plan de salvación, se atreve a reformular a Cristo mismo también. Es decir, le da un nuevo significado a los elementos fundamentales de la escritura. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esto que es el existencialismo. Y seguramente algunos de ustedes han escuchado o han dicho alguna vez, tengo una crisis existencial. Es como cuando uno dice, me siento desorientado, siento que no sé qué debo hacer, siento que no tengo un norte definido. Y en estas primeras imágenes les he dejado un comparativo entre, de un lado, lo que el cristianismo ve, lo que el cristianismo aporta a la existencia humana, y al otro lado de la pantalla, a la derecha de su pantalla, encuentran lo que dice el existencialismo frente a eso que el cristianismo propone. Por supuesto que el cristianismo va a proponer siempre, aparte del plan de salvación, que ya conocemos ampliamente, entiende también el concepto de que existe una moralidad, que esa moralidad es objetiva, que existe Dios como creador, que existe Cristo como Salvador, que existe una vida después de esta vida, que hay un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y eso es contrastado por esos postulados que parecen tan simples y tan comunes para nosotros, eh, y a veces que parecen tan ingenuos o poco significantes, son los más atacados justamente por las diferentes vertientes de la filosofía que no comparten el cristianismo. Entonces, cuando hablamos de existencialismo, hablamos del deseo de libertad. Por eso es que acá en existencialismo
volveremos a retomar algunos de los puntos del nihilismo, y por eso cuando uno habla de nihilismo, a veces se mete en estos campos del existencialismo porque los dos comparten muchísimos elementos, aunque finalmente tienden a diferenciarse, no es posible separarlos de forma completa. Entonces encontramos en el existencialismo el deseo de que el hombre sea verdaderamente libre, porque el hombre también en el existencialismo está oprimido y necesita alcanzar su libertad. Pero a diferencia de otras ideologías, aquí encontramos una que le exige a la persona que está buscando, que está tratando de alcanzar su libertad, le exige responsabilidad, porque todos tenemos una responsabilidad, un significado, o como dice el existencialismo, un propósito que es inherente a la misma existencia del universo. Acá el concepto de autoridad que emana del cristianismo es una autoridad que está ajustada a la existencia de Dios y a las normas que Dios como creador establece. El creador establece normas. Usted diseña, por ejemplo, una actividad en su casa. Usted establece cuáles van a ser las normas para que esa actividad se desarrolle. O en su trabajo, usted crea normas o atiende normas. El cristianismo también tiene normas, tiene autoridad, tiene unas líneas estructurales que son necesarias para que el cristianismo pueda ser entendido como cristianismo. Esas normas son entendidas por el existencialismo como esclavitud. El existencialismo entiende que el cristianismo no le permite al hombre ser libre. Y no solo no le permite al hombre ser libre, sino que no le permite alcanzar absoluta responsabilidad, una responsabilidad colectiva, pero también una responsabilidad individual. Entonces terminamos entendiendo que el mundo finalmente es un mundo absurdo, y esto lo veremos ya al final de la presentación cuando estemos hablando del absurdismo, que es una variante del existencialismo. Libertad individual, responsabilidad en la toma de decisiones. Cada persona es libre, tiene que enfrentar su propia vida, la vida que le tocó vivir, em, y tiene que escoger el camino de su vida. No necesita seguir normas divinas. Cuando el existencialismo habla de normas externas, realmente se refiere a los postulados que establece el cristianismo como tal. Nuevamente vuelvo a recalcar, la mayoría de los autores que están relacionados con el existencialismo tienen el pensamiento de que catolicismo es cristianismo. De manera que cuando hablan contra el cristianismo, realmente se están refiriendo es al catolicismo, están, eh, digamos, sus pensamientos no están en la iglesia cristiana como la conocemos hoy. Cuando ellos hablan de cristianismo, están hablando del Vaticano, están hablando del Papa, están hablando de la jerarquía eclesiástica vaticana, están hablando de las estructuras económicas, políticas, sociales que establece el Vaticano en cada uno de los países y especialmente allá en los que ellos vivían. Entonces, siempre están pensando estos autores, no en la iglesia cristiana como la conocemos hoy, sino en el catolicismo, pero ellos se refieren a la iglesia cristiana en general como si toda la iglesia cristiana fuera catolicismo. Por eso seguimos recalcando lo de prácticamente todas las intervenciones. Y es que tenemos que enseñarle a la gente la diferencia entre catolicismo y cristianismo. La gente no puede seguir en ese tipo de confusiones que han llevado a la creación incluso de estas teorías que estamos viendo el día de hoy. Entonces, le dice el existencialismo a la gente, usted es libre, usted no puede estar sometido a un dictado de la religión. Usted no puede estar sometido a un postulado religioso que además los religiosos tampoco los cumplen. Entonces, ¿para qué nos vamos a someter a ellos? Estamos sometidos entonces
a una angustia, lo que llamamos la angustia existencial. Tema fundamental es del existencialismo, que hay una angustia existencial, refiriéndose a ese tipo de angustia como el miedo, el no saber qué hago, la ansiedad que me produce vivir. Ahora todos hemos sentido ansiedad, probablemente usted hoy tuvo algún episodio de ansiedad por cualquier circunstancia que pasó durante el día, y eso hace parte de la normalidad de vivir, la angustia por las diferentes circunstancias a las que nos vemos enfrentados en cada momento. Pero esto es un poco diferente, porque acá no es un evento de angustia, un momento de angustia, un momento de preocupación, que puede incluso durar días o hasta más tiempo, pero no, acá es una elección de vida. Estamos sometidos a una angustia existencial, o sea, no es por un momento, no es por un rato, es por toda la existencia. Es vivir permanentemente en esa angustia, en esa incertidumbre, en esa ansiedad, en ese temor, en ese no sé qué hacer. Por eso es que el existencialismo promueve encontrar un significado. Las personas sin Dios no tienen significado. Lo hemos visto en cada una de las escuelas filosóficas que hemos venido recorriendo. Y todas ellas tienen un patrón de vacío. Ese vacío es existencial. No, no encuentro a alguien superior o no reconozco a alguien superior. Por tanto, o puedo hacer lo que quiera o no le respondo a nadie. O en este caso, digamos que es un poco más serio el existencialismo, a diferencia de otras vertientes que vimos anteriormente que le decían, bueno, aquí no tenemos a quién responder, vivamos como queramos, ni siquiera mencionan las ofensas morales, algunos ni siquiera mencionan los delitos. El existencialismo, digamos que en ese sentido es un poco más eh, estructurado porque dice, bueno, acá no hay Dios, no tenemos ni idea para dónde ir, pero tenemos que buscar un camino. Hay que encontrar un camino de vida, hay que encontrar un significado a esto que estamos viviendo, que no entendemos por qué estamos aquí en este mundo, no entiendo por qué, nuevamente el concepto de no entiendo por qué me tocó vivir aquí, por qué me tocó nacer en este momento, en este tiempo, en este lugar. Es absurdo, no tiene sentido y por eso se genera el concepto de la angustia existencial. Todo lo que existe carece de sentido. Para el existencialismo todo carece de sentido. No solo la vida del hombre, no solo el planeta en el que vivimos, sino todo, absolutamente todo. El universo en sí no tiene un significado, no tiene un propósito. Por eso es que más adelante termina cayéndose en el concepto del absurdo. Este mundo ni siquiera está bien organizado. Este mundo es complejo, es caótico, no tiene sentido. Por eso llegamos al absurdo. Además existe este concepto de que necesitamos asumir la responsabilidad de las elecciones propias y de aprender a ser auténticos. Y ser auténticos no significa seguir otras normas, porque si vamos a salir de las normas de la religión para meternos en otras normas, cualesquiera que sean, entonces, ¿qué sentido tendría? Entonces yo debo tener mi propio sistema de valores, mi propio sistema de creencias. Y ahí en ese momento el existencialismo entra en contradicción. Porque si me dicen, no puedo seguir al cristianismo porque pues, Dios no existe y es absurdo que se sometan a normas religiosas, aquí lo que hay que buscar es libertad, pero más adelante le dice, tiene que buscar libertad y tiene que hacerse su propio camino, y tiene que asumir responsabilidades, pero es que ese solo hecho de asumir responsabilidades implica asumir normas, porque toda responsabilidad implica normas en sí misma. Entonces habla de la construcción de normas sociales, lo que llaman también como expectativas externas. Entonces es como que me aparto de unas normas de las cuales me considero esclavizado, pero entonces ahora tengo que buscar otras normas que se supone que me van a dar la libertad. El cristianismo, por su parte, va a hablar de la fe y el camino que es revelado por medio de Dios a los hombres para alcanzar la salvación.
versus el existencialismo, en donde lo que prima no es la fe, sino la razón. Y casi todas las vertientes filosóficas que vimos durante este curso hablan de lo mismo. Recuerdan ustedes desde cuando comenzamos a ver a los griegos, todos hablan de la razón, de apartarse de lo espiritual, de apartarse de la fe. La fe es difícil definitivamente. La fe es complicada. La fe no es para todos. Todos no pueden tener fe. La fe es un don, tanto que la fe es un don espiritual. Fe es un don del Espíritu Santo. Significa que no todos tienen fe. Entonces, si yo no tengo fe, si no puedo comprender el concepto de fe, si no soy inundado por la fe que provee el Espíritu Santo, y yo no me acerco a Dios y no puedo desarrollar la fe, pues ¿qué me queda? De dónde puedo sostenerme? Y la conclusión siempre va a ser de la razón, de lo material, de lo que está a mi alrededor, de lo que puedo ver, de lo que puedo tocar, sentir. Y el existencialismo entonces también acude a la razón y acude a la experiencia. Y dice, bueno, tenemos que buscar la verdad y tenemos que buscar un sentido a esto porque no le encuentro el sentido a la vida. Entonces tengo que entrar a buscar un sentido a la vida. Por eso siempre hacen énfasis en la libertad, en la responsabilidad, hablan de la ética, eh, y se critica mucho al cristianismo porque no pueden comprender, al no haber fe sino razón, pues no es posible comprender un plan divino preestablecido. No puedo comprender por qué debe existir un plan espiritual si es que lo espiritual no se puede, eh, dice el existencialismo, no se puede comprobar. Yo puedo comprobar lo que los sentidos me proveen. Ni siquiera em, se hace tanto énfasis en, como lo vemos en algún momento con Descartes, en el pensamiento. O sea, Descartes decía, yo tengo concepto de la existencia porque puedo pensar, y si puedo pensar es porque existo. Eh, pero fíjense cómo ese pensamiento incluso no está basado en un elemento material, o sea, está hablando de pensamiento. Acá el existencialismo se basa, es mucho más cercano al materialismo en ese sentido. Y entre los diferentes autores que vamos a ver, entra- eh, iniciamos con Kierkegaard. Kierkegaard era danés y por razones de la profundidad y la extensión de su obra, se le conoce como padre del existencialismo, Soren Kierkegaard. Yo digo que es un título que no es como tan preciso en el sentido de que el existencialismo tiene muchas variantes, muchas vertientes, y muchas de esas vertientes no eran compartidas por Kierkegaard. De hecho, Kierkegaard parece alejado de ese concepto de existencialismo que les acabo de proveer. Hay algunas cosas que pueden compartirse. Claro que él habla de ese sentido de preocupación por la existencia. Y ese sentido de preocupación por la existencia él lo define como la desesperación. El ser humano se siente en algunos momentos desesperado. Y ese desesperado hoy podemos ponerle otro nombre, podemos llamarle estrés, podemos llamarle depresión, podemos llamarle angustia, y si se quiere utilizando el concepto del existencialismo, la angustia existencial, la ansiedad. Hasta podemos darle una categoría psiquiátrica al tema, el trastorno de ansiedad. El ser humano está ansioso, el ser humano está desesperado, deprimido, y lo lleva a profundizar en ese concepto de desesperación. Pero hay un concepto de desesperación que es el de menor nivel, según Kierkegaard, y que está relacionado con la ignorancia. Cuando el ser humano desconoce quién es, desconoce
su potencialidad, desconoce su existencia natural, o sea, vive porque vive, diría Kierkegaard, así como un animalito, pues no tiene una conciencia de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, es un nivel bajo de desesperación, porque el ser humano ni siquiera está preocupado por su entorno. No logra percibir esa angustia, esa ansiedad que genera el estar vivo, que genera existir. Existir genera ansiedad, pero si yo no soy consciente de lo que hay a mi alrededor, pues tengo un bajo nivel de desesperación. Por eso se hablan de las categorías o niveles de desesperación según Kierkegaard. Luego, entonces, es posible que esas personas estén más cerca de alcanzar la armonía o de alcanzar una paz interior, pero simplemente por desconocimiento, no porque estén haciendo algo que los lleve allá. Pero también pudiese hacer el ser humano más pensante, pudiese hacer algo para poder alcanzar más tranquilidad, para poder alcanzar un sentido, comprender un poco más la existencia. Y es cuando el ser humano logra aceptarse como tal. Y dice Kierkegaard, cuando logra aceptar su verdadera naturaleza, comienzan a preguntarse entonces a qué tipo de naturaleza se refiere, qué es lo que entiende Kierkegaard como la verdadera naturaleza. Vuelvo a insistir acá, en este punto. Kierkegaard, siendo llamado padre del existencialismo, tiene este pensamiento, esta base de pensamiento que estamos mostrando ahora, que parte de la desesperación para poder el hombre llegar a entenderse y que hace un ataque profundo contra lo que es la religión católica, pero también él hace un ataque contra el cristianismo, casi que logra diferenciar los dos conceptos como no lo han hecho ninguno de los otros autores que hemos venido estudiando hasta ahora. Y esa es la gran diferencia de todos los demás con Kierkegaard, porque él sí es capaz de decirle al catolicismo, ustedes están fallando en estas situaciones, y es capaz de decirle al cristianismo, ustedes también están fallando. Hasta el punto de que llega a generalizar, y dice, las congregaciones de la iglesia no tienen sentido. Y cuando él lanza esa expresión, no solamente se refiere a las congregaciones católicas, sino a las congregaciones cristianas también. Y él dice, las congregaciones hacen que los individuos, las personas que van a congregarse, sean como niños, porque no les permiten asumir responsabilidades. ¿Cuáles responsabilidades? No estamos hablando de responsabilidades sociales, estamos hablando de responsabilidades espirituales. Las congregaciones le quitan a la persona la posibilidad de asumir la responsabilidad personal con Dios, porque les dicen qué tienen que hacer, cómo hacerlo, y los automatizan, les quitan esa posibilidad de relacionarse directamente con Dios y todo lo convierten, el cristianismo lo convierte en una religión que se fundamenta en ciertas instrucciones, en ciertos ritos. Hablando propiamente del catolicismo, Kierkegaard dice, el cristianismo se ha secularizado y politizado. La burocracia religiosa. ¿Por qué? Porque resulta que ahora ha venido creciendo el número de personas que se están vinculando con la religión y necesitamos ponerles gente que los gobierne. A eso es a lo que él llama la misión burocrática, pero la misión burocrática no solamente del Estado como tal, sino del Estado religioso, es decir, de la religión como Estado. Y se da cuenta que el clero, es decir, que deben dirigir al pueblo, pues son unos corruptos y que tienen una forma de vivir, una forma de expresarse, que tienen una forma de llevar la vida que está en contra de lo que Kierkegaard llama la verdadera doctrina cristiana. Y esto le llama a uno la atención, porque termina uno encontrándose con alguien a quien le llaman el padre del existencialismo, que está hablando de que las personas no encuentran su camino, que tienen crisis en su existencia, crisis de existencia,
que es capaz de criticar al catolicismo, pero que también se mete con el cristianismo y le dice a la gente que no están trabajando en favor de la verdadera doctrina cristiana. Significa que Kierkegaard, hasta este punto, pareciera que conoce la verdadera doctrina cristiana. Es lo que uno va comprendiendo. Sigue hablando del catolicismo y le dice, se convirtieron ustedes en una religión vacía, perjudicial, ofensiva para la gente. Le dicen a la gente que son cristianos, pero la gente no tiene ni idea de qué significa ser cristiano. O sea, lo llevan como título, cristiano, pero no tienen ni idea qué significa ser cristiano. Y termina convirtiendo el cristianismo en una tradición, que Kierkegaard llama la tradición de moda. Una tradición de moda a la que llega mucha gente que se adhiere, como seguramente pasa en sus congregaciones también. Hay gente que llega porque sí, o sea, está de moda la congregación, o está de moda ir a visitarla, o quiero hacer algo el domingo, o hay alguien a quien me interesa ver y voy a encontrar en la congregación, o se me volvió un club de amigos. Entonces son adherentes, pero no son creyentes. Son personas que podemos encontrar allí dentro de las congregaciones que no se comprometen con el cristianismo. Insisto, se convierten como en club de amigos y finalmente no entienden lo que significa el verdadero cristianismo. Y esa es la crítica que hace Kierkegaard. Entonces, él se pregunta, ¿qué significa que todos continuemos comportándonos como si todo fuera como tiene que ser, llamándonos a nosotros mismos cristianos según el Nuevo Testamento, cuando los ideales del Nuevo Testamento han muerto? Y esa expresión no puede ser confundida con otra que veíamos en clase anterior cuando alguien declaraba Dios ha muerto, Dios está muerto, cuando Nietzsche decía Dios está muerto. Acá no, acá dice el Nuevo Testamento ha muerto, pero el Nuevo Testamento ha muerto en el sentido de que hay una cantidad de gente en las congregaciones que ni siquiera lo conoce, no lo acepta, no lo entiende, no lo comparte, no lo vive. Y si los cristianos no viven el Nuevo Testamento, pues el cristianismo está muerto y el Nuevo Testamento ha muerto. No en el sentido de que lo haya negado, como sí ocurre con Nietzsche y con el nihilismo, que se niega a Dios. Acá no es que se esté negando la existencia de los valores ni el plan del Nuevo Testamento, es que lo desconocen y en el momento de desconocerlo, no lo asumen como una norma de vida. Y dice Kierkegaard, la tremenda desproporción que representa esta situación ha sido además percibida por muchos. A ellos les gusta darle este giro. La especie humana ha sobrepasado la cristiandad. Es decir, no ha sido capaz de asumirla como tal, la cristiandad. La gente ve a la cristiandad, pasa por el lado de ella, no la asumen, están por encima de la cristiandad. No debería ser así. La cristiandad debería dirigir el destino de la humanidad. No es eso lo que nos enseña la Escritura. Vayan y predíquenle a todos. La cristiandad debería ser capaz de tener la fuerza suficiente para poder predicar, para llegar hasta el último rincón del planeta, para que se cumpla el plan de predicación. Más que un plan de salvación, el plan de predicación. Porque es que la Escritura no dice vayan y salven a todos. Dice vayan y prediquen. Y ese prediquen es para que después no tenga excusa de que a mí no me dijeron. No es ni siquiera es para que todos se conviertan, es para que no haya excusa para el momento en que a cada uno tenga que pedirse una responsabilidad. Entonces nos encontramos a un Kierkegaard que es capaz de valorar la fe cristiana, él la comprende, lo que hace es criticar la estructura del cristianismo. Ahora, aquí sí tenemos que hacer una salvedad con respecto a cómo ve el catolicismo a Kierkegaard y cómo debería verlo el cristianismo.
Pero estén atentos a esto porque cuando ustedes leen algo sobre Kierkegaard que provenga de la religión, siempre van a decir que fue un ateo y que iba en contra del cristianismo. Y no es así. Eso es lo que van a encontrar en los libros de filosofía y en los libros de análisis que hacen y lo que se enseña en los institutos cristianos, además. Que Kierkegaard fue un ateo, que Kierkegaard iba en contra del cristianismo. No era así. Kierkegaard criticaba las formas institucionales del cristianismo, criticaba al catolicismo, criticaba al papado, criticaba el clero, criticaba la forma en la que el catolicismo lleva la supuesta fe cristiana. Por eso dicen que era ateo, porque atacaba al cristianismo, porque atacaba al catolicismo. Pero de paso también atacaba al cristianismo, porque ya les he insistido, Kierkegaard conocía la diferencia entre catolicismo y cristianismo. Y no se quedó solamente en criticar al catolicismo y atacar al catolicismo. Kierkegaard también atacó al cristianismo. ¿Atacó qué? Atacó las formas institucionales del cristianismo, no del catolicismo. Ahora estoy hablando del cristianismo, al que también consideraba superficial y contradictorio con respecto a los verdaderos principios de fe. Y eso nos da otra visión de Kierkegaard, una visión diferente a la que se enseña en la filosofía, a la que enseñan los críticos del existencialismo, a la que enseñan los pastores, pastores y maestros en congregaciones o institutos bíblicos que se fundamentan en lo que encuentran en cualquier sitio de Internet. Kierkegaard sí creía en una relación con Dios, que debía ser completamente íntima, que debía ser eh, alejada de las estructuras religiosas y alejada de los dogmas religiosos. No es eso lo que estamos nosotros haciendo acá en este mismo momento. No es lo que ustedes hacen también en sus congregaciones. Invitar a la gente a que se aleje de la religiosidad, a que se aleje de las formas y a que se entregue al cristianismo de verdad, a que leamos las escrituras, a que podamos poner en tela de juicio lo que nos han enseñado si es que consideramos que está equivocado, porque es que la Biblia puede ser analizada y puede ser incluso contrastada y puedo dudar de ella. Y eso yo lo he mencionado aquí en muchas ocasiones. No lean la Biblia porque sí, lean la Biblia con un sentido crítico, porque es que la misma Biblia le dice, escudriñe las escrituras y comprueben si lo que se dice eso no es. Eso lo dice la Biblia. Entonces acá está la posibilidad de elegir, según Kierkegaard, de elegir en asuntos de fe. Pero lo que dice es que la fe no puede ser impuesta externamente, sino que tiene que ser alcanzada por una experiencia personal con Dios, un compromiso existencial con Dios. Si hay una crisis existencial, dice Kierkegaard, pero es una crisis que está provocada porque el hombre no tiene un compromiso con Dios. Y ahora he hecho un recorrido sobre varias fases porque esta afirmación no surge en el comienzo del existencialismo de Kierkegaard, sino que es un avance, es un camino, es una construcción, así como usted en el momento en que usted se convirtió al cristianismo no tenía todas las bases ni su discurso era igual al que tiene ahora. Aquí hay una evolución de su discurso, una evolución de su fe, una evolución de su conocimiento y es lo que ocurre también con Kierkegaard, que él inicia desde esa preocupación de la existencia, del vacío, de la preocupación por vivir y termina enfrentado con unas instituciones religiosas que se encuentran, que están marchitas por el, el, el daño histórico que se le ha hecho a la humanidad, pero encuentra también que en el cristianismo está comenzando a pasar lo mismo. Entonces le dice, bueno, acá lo que pasa es que la religión está mal, la gente está sometida a lo que él denomina la complacencia religiosa. La complacencia religiosa es ser cristiano de nombre, ser cristiano superficial, lo que él llama la fe nominal, sin entender lo que realmente exige y significa ser un cristiano auténtico. Y él escribe un libro bien interesante que se llama Temor y Temblor. Hay otro, La enfermedad mortal, pero a mí personalmente me parece que es una obra muy grande, este libro de Temor y Temblor.
cuando uno se pone a analizar el nombre, el solo nombre, uno se pone a pensar de dónde sacó Kierkegaard ese nombre, temor y temblor. Y son expresiones que están en la escritura. Es una expresión bíblica, temor y temblor. La gente no lo entiende. El que no ha leído la Biblia y el que no es cristiano no lo entiende, no entiende de dónde salió ese nombre. Y es uno de los libros más renombrados de Kierkegaard. La gente y el que no es cristiano no tiene ni idea y él seguramente tomó ese título de las escrituras. ¿Y por qué lo entendemos así? Por el contenido del libro, porque le dice a la gente, tienen que salir de su letargo espiritual y tienen que confrontarse con una fe genuina. Y Kierkegaard dice, la fe en Dios requiere duda y eso le molesta a muchos religiosos, porque la gente dice, no, es que la fe no puede tener ninguna duda. Kierkegaard dice, sí, sí debe tener duda. Yo tengo que acercarme a Dios con duda. Y creo que todos lo hicimos en algún momento así. Yo creo que nadie se enfrentó directamente a lo que fue el conocimiento de Dios con absoluta certeza. Algún tipo de duda teníamos y algunos algún tipo de duda tienen con respecto a su fe cristiana. Y nuevamente el concepto de cómo me acerco a las escrituras. Me acerco a las escrituras a través de la duda que me provocan ellas mismas. Pero la fe me permite acercarme a la escritura. La duda se conquista por la fe y es la forma en la que el hombre finalmente puede despertar de ese letargo espiritual y ser confrontado con su propia existencia. Y encuentra uno a un Kierkegaard. Kierkegaard parece un reformador, pero un reformador mucho más teórico, más avanzado en el concepto de que, bueno, ya Dios, ya entendemos Dios existe, ya entendemos que la religión hace el daño a las personas. Ahora necesitamos confrontar a las personas con la religión que están viviendo, porque es una religión que está vacía, ni siquiera es una fe genuina. Son cristianos de nombre, pero no son cristianos, verdaderos cristianos no llegan a ser. Y sorprende llegar a esa conclusión después de que ustedes, insisto, pueden leer muchos análisis que hacen sobre Soren Kierkegaard, en los cuales supuestamente eh, es ateo, simplemente porque pues, criticó la religión. De la misma manera pudieran denominar a cualquiera de nosotros porque consideramos que la verdadera fe tiene que ser eh, cuestionada en el sentido de que no todas las congregaciones actúan de forma honesta. No todas las congregaciones actúan en demostración de verdadera fe. Aquí les dejo de todos los autores que voy a mencionar ahora, les dejo finalmente cómo fallecieron, cómo murieron, la forma en la que murieron, que termina siendo bien interesante, preparándoles estas exposiciones. Me llamó mucho la atención la forma en la que viven y mueren las personas del nihilismo, del existencialismo, del materialismo, y por qué justifican lo que justifican. Y se encuentra uno que la filosofía que promovían lo que hacía era justificar la forma en la que estaban viviendo. Kierkegaard murió de una enfermedad, dicen que una enfermedad que adquirió desde pequeño, una enfermedad del sistema nervioso central, y que probablemente le provocó una tuberculosis en su evolución. Pero como conclusiones de su vida, encuentra uno, y en sus libros, encuentra uno una cercanía con lo que nosotros hoy conocemos como cristianismo. Y a pesar de que algunos libros de filosofía y el catolicismo diga que Kierkegaard era ateo, Kierkegaard no era ateo. Lo que pasa es que era luterano. Y por supuesto que un luterano para el catolicismo termina siendo peor que un ateo.
Ya ustedes conocen un poco de ese tema, ¿no? Eh, pero Kierkegaard no se quedó solamente en la crítica que le hacía al catolicismo, sino que él siendo de familia luterana, criticó a la iglesia luterana. Y cuando él habla de catolicismo lo enfrenta claramente y cuando habla de cristianismo se estaba enfrentando principalmente a la iglesia luterana danesa, porque encontraba grandes fallas en la forma en la que las personas se relacionaban con esa iglesia. Solamente como referencia, porque esto fue la clase anterior, solamente como referencia les hago un resumen acá de Federico Nietzsche, del nihilismo, de su expresión Dios ha muerto, de que el hombre tiene que superarse, de llegar a ser el superhombre, y también les recuerdo ahí un poco la forma en la que murió, en la que vivió y murió Nietzsche, ¿no? Que dice que murió firmando sus cartas como el anticristo, como Dionisio, y se llamó a sí mismo el redentor de todos los milenios. De Heidegger ya habíamos hablado también. ¿Por qué les traigo a Nietzsche y a Heidegger? Porque comparten dentro de la escuela del existencialismo, se les menciona, y se les menciona porque comparten similitudes. Su pensamiento tiene similitudes con el existencialismo. De Heidegger ya hablamos hace tiempo, eso fue antes de que finalizara el semestre anterior. Y se hablaba de la angustia, de la necesidad de encontrarle un significado a la vida. Y cuando ya recordamos esa expresión, por eso es que lo vinculamos al existencialismo. La existencia del ser humano, el Dasein, del cual hablaba Heidegger. Aquí también tengo un resumen de la forma en la que vivió Heidegger. Es que es muy curioso cómo esta gente expresa unas características de cómo debería llevarse la vida y lo contradictoria que es su propia vida a partir de lo que narran quienes estuvieron cerca de él. Varios discípulos intentaron entender a Heidegger. Max Müller, unidad de grandeza y miseria, de profundidad e inseguridad. Hablando de Heidegger, lo refiere de esta manera. Unidad de grandeza y miseria, de profundidad e inseguridad, de consecuencia y discrepancia. Era valiente y a la vez cobarde. Quería fidelidad y frecuentemente era infiel. Decidió equivocadamente. Le dijeron lo que usted llama impureza, yo diría que es falta de carácter, en el sentido de que no tiene absolutamente ninguno. Heidegger mentiría todo lo que pudiese. Otro dice de él, era infructuoso el empeño de lograr un contacto humano con esa persona cuya vida se había creado a una férrea defensa contra las atenciones de los demás. Sufría por su aislamiento voluntario y a menudo hacía un esfuerzo por ampliar sus contactos humanos, pero pronto volvía a aislarse en sí mismo y a refugiarse en su trabajo con el que endurecía y acartonaba su personalidad, que era en el fondo suave e impresionable. Ahí les dejo los otros textos para que lean un poquito acerca de la vida y de la forma en la que murió este personaje. Vamos a hablar de uno nuevo, que es Sartre. Jean-Paul Sartre hace parte de la escuela existencialista, es uno de sus principales exponentes. Y digamos que el núcleo del existencialismo es, no tengo a quién responder, no reconozco a nadie a quien responderle por mis actos de vida. Puedo vivir como me plazca. Y si puedo vivir como me plazca, pues eso es lo que promuevo y de esa manera encuentra uno los resultados de las vidas de ellos, ¿no? Eh, dicen estos titulares, por ejemplo, Jean-Paul Sartre y su vida privada amoral y truculenta, adicto al sexo y cercano a las drogas. Dice Sartre, la idea de que la existencia precede a la esencia, lo que significa que los individuos existen primero y luego definen su esencia a través de sus elecciones y acciones. No reconozco la existencia de Dios, el individuo existe, primero existe y luego define qué quiere hacer con su vida, define qué quiere tener como esencia de su vida. Tuvo unas relaciones, porque él intervino en política, tuvo unas relaciones políticas complejas, lo acusaron de nazismo,
se declaró como ateo. O sea, Jean-Paul Sartre es un ateo declarado, muy comprometido, por supuesto, humanista. Entonces aquí tenemos uno de los grandes fundadores del humanismo. Cuando ustedes hablen de humanismo, corrientes humanistas, modelos humanistas, partidos políticos humanistas, etcétera, tienen como fundamento las ideas de Sartre. Sartre dice la religión oprime, algo similar a lo que decía Nietzsche, la religión oprime, nosotros somos libres, es más, dice, estamos condenados a ser libres. Condenados a ser libres significa, hay que alejarnos de todo lo que signifique Dios, hay que alejarnos de todo lo que signifique espiritualidad. Tiene una obra interesante él, digamos que una de sus obras destacadas, se llama La náusea, y vuelve a explorar esos temas, el tema de la angustia, ¿no? Em, ¿Qué responsabilidad tenemos frente al mundo? La libertad que tenemos. Y dice, nuevamente, la persona sin Dios, volvemos a insistir, tiene vacío. Y así como lo hemos visto allá desde cuando comenzamos las, las, las corrientes materialistas, digamos que el patrón se repite. Importa lo que los sentidos ven, importa lo que yo puedo percibir. La vida no tiene sentido, la vida es absurda. La religión nos somete. Si hay una autoridad divina, nos somete y nosotros tenemos que salir de allí. Debemos dejar de ser alienados y asumir responsabilidad por nuestra existencia. Debemos, a través de nuestra existencia, generarle un significado a nuestra vida. Hay una revista que la nombraré dos veces en esta presentación, la revista Tiempos, Tiempos Modernos, una revista francesa, eh, fundada por Sartre y por otros, que mencionaré más adelante. Era un documento, una publicación que promovía principios teóricos de la izquierda política. En cierto momento Sartre termina asociado con el marxismo y apoya a las principales dictaduras comunistas de su época. El concepto de Sartre de que el ser humano está condenado a ser libre lo amplía diciendo que el ser humano está siendo arrojado, expulsado, abandonado a la vida y que le corresponde a él tomar las acciones necesarias para poder dirigir su propia vida, pero nuevamente, recuerden, sin tener una responsabilidad espiritual. En los últimos años, Sartre perdió la visión del ojo izquierdo, algo que lo dejó ciego. La visión del ojo derecho la había perdido hace 4 años tras sufrir una trombosis venosa. A consecuencia de la hipertensión, excesos de alcohol y drogas. Falleció a los 74 años, edema pulmonar, y mucha gente fue a ovacionar al, al filósofo. Vamos a hablar ahora acerca de un poquito de esta persona que tiene en pantalla, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escribió este libro que les he dejado allí, se llama El Segundo Sexo. Se declaró como atea, se declaró feminista, digamos, es la voz más importante del feminismo. Todas las ideas feministas que ustedes escuchen ahora están fundamentadas en Simone de Beauvoir. Ella desde muy joven, desde los 14 años, ya se declaró atea. Y tuvo una relación muy cercana con este personaje. Entonces, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir fueron una pareja bastante particular. Ya vamos a detallar eso. Dice ella, las mujeres han sido históricamente relegadas a un estado de otredad, de ser otro, de ser segundas en relación con los hombres, lo que limita su autonomía y su capacidad para definirse a sí mismas. Entonces, ella entiende la existencia de la mujer, la existencia social de la mujer,
una existencia de personas de segunda clase que han sido oprimidas por lo que ella denomina como la opresión de género, que afecta la forma en la que la mujer puede desarrollarse y alcanzar sus propias libertades individuales. Habla de la opresión de género, que le impide a la mujer autodeterminarse, que le impide llegar a una verdadera realización de su vida, que las normas sociales que existen le impiden a la mujer alcanzar el logro de sus capacidades, es decir, la sociedad le impide a la mujer alcanzar sus logros, no le permite desarrollarse como persona, porque hay una tradición patriarcal y la tradición patriarcal también proviene de la religión. Entonces, esa tradición patriarcal es atacada porque es que la tradición patriarcal ha impedido que la mujer pueda desarrollarse y ha perpetuado la opresión sobre la mujer. Entonces, ahí en el libro que se llama El Segundo Sexo, ella se encarga de revisar nuevamente la religión. ¿Cuál religión? Principalmente la católica nuevamente. Dice que la religión ha contribuido con la subordinación de las mujeres para promover, digamos, es decir, para evitar que ellas alcancen una posición igual o mayor que la de los hombres, que los hombres siempre están en una situación moral superior, una situación social superior a las mujeres. Pero ella no se quedaría solamente en la crítica del catolicismo, sino en general aborda más adelante a todas las religiones, incluso al cristianismo, bueno, principalmente al catolicismo y al cristianismo. Dice que la mujer no es la otra mitad de nadie, la mujer no es ningún complemento de nadie, la mujer no tiene que ser complemento de ninguna otra persona, que eso le limita la autonomía, que eso, ese concepto de ser la mitad de otra persona perpetúa esa desigualdad de género. Así que las mujeres están oprimidas y necesitan liberarse. ¿De qué? De las normas patriarcales para poder encontrar realmente una definición de su propia existencia. Y es fundadora, junto con estos otros autores que ven en pantalla, ya hablamos de Sartre, es fundadora también de Tiempos Modernos. Tiempos Modernos, ya lo mencionamos, era una publicación que favorecía los pensamientos de izquierda, principalmente franceses, pero que también se encargaba de difundir la corriente existencialista o la filosofía existencialista. Este otro concepto también seguramente ustedes lo han escuchado ya en forma más reciente. La mujer no se define por su genética, dice Simone de Beauvoir. La mujer no se define por su genética. La mujer es una construcción cultural. Hoy en día también escuchamos la frase, la mujer es una construcción social. Eso ha permitido que muchos hombres se autodenominen como mujeres, porque si la mujer no proviene de la genética, sino de la forma como se educa, ni de la forma como se educa, ni de la forma como socializa. No debería ser así. O sea, la mujer, según Beauvoir, no puede ser el resultado ni de la genética, ni de la educación, ni de la forma como culturalmente ha sido enseñada, sino que tiene que ser reestructurada nuevamente para que esa educación y esa socialización le permita liberarse y encontrarse como mujer. No se nace como mujer, se llega a ser mujer, pero no se llega a ser a partir de la genética ni de lo que tradicionalmente se enseñó, sino de la educación y de lo que debería ser considerado como la libertad para la mujer. Por eso dice la mujer es una construcción cultural. Entonces, esa es una redefinición de la categoría de género. Entonces, ahora el género no tiene que ver con la genética, el género no tiene que ver con eh, su posibilidad de procrear o la forma en la que se procrea, por el hecho de tener una estructura anatómica diferente. No es por la anatomía, dice Beauvoir, no es por la anatomía, es por una construcción social. Y define pues que la mujer ha sido considerada siempre como esposa, como madre, como hija, como hermana, pero que ella no debería ser considerada así de esa manera, que debería tener la posibilidad
de conquistar o de reconquistar su propia identidad. Hay un manifiesto que se llama el Manifiesto de las 343, que fue un grupo de 343 mujeres que firmaron un documento. Ese documento se llama así, Manifiesto de las 343. ¿Y qué busca el documento? Busca el reconocimiento del aborto. Básicamente, ella lo firma y reconoce que ha abortado también y que ella está en favor del aborto libre y de encontrar pues, que la mujer tenga derecho al aborto. El aborto fue legalizado en Francia gracias a la acción importante de ella como promotora de ese pensamiento. Dice, el aborto es parte integral de la evolución en la naturaleza y en la historia humana. No hay pueblo ni época donde el aborto no fuera practicado legal o ilegalmente. El aborto está completamente ligado a la existencia humana. Entonces, si el aborto está ligado a la existencia humana, pues ¿cuál es el problema de legalizar? Ella tuvo una relación, como les mencioné, con Jean-Paul Sartre, con quien compartió su ideología política, pero es que Sartre ya había estado casado antes, Sartre era mayor que ella. Sartre había estado casado con una compañera de universidad y le fue como mal, se divorció, se divorció. Y digamos que no, Sartre no quiso volver a casarse, no, se negó a casarse con Simone de Beauvoir. Mm, y lo que hicieron fue tener lo que ellos denominaban una relación liberal. Ellos tenían una relación de pareja, pero cada uno podía tener la pareja que quisiera. O sea, si ellos querían tener otras parejas, no había problema, ya tanto fueran hombres como mujeres. Sartre lo definía más bien como una relación poliamorosa. Ya van a encontrar ustedes muchas de las palabras que se utilizan hoy en día en el lenguaje moderno del reconocimiento de la libertad, de, de los derechos de las libertades de las personas que consideran pues que la religión les impone unas restricciones que no tienen por qué cumplir. Entonces, lo que pasa es que mm, la definición filosófica dista un poco en muchos países de lo que son las normas legales. Repito, las definiciones filosóficas distan de lo que en muchos países se reconoce como normas legales. Entonces, ellos establecen como que tienen una relación abierta, liberal, poliamorosa, etcétera, y tenían relaciones con hombres y con mujeres, y tenían relaciones sexuales con estudiantes. De hecho, hay eh, algunos escritos en donde narran esas historias de pareja que tenían. Ella también escribe acerca de otros amantes que tenía. Era o sea, una vida bastante desordenada con respecto al tema de sus relaciones de pareja, de con quienes vivían y convivían. Es decir, aquí todos con todos, todo se vale. Y no tuvo hijos. Dice este recorte de prensa que les dejo allá abajo. Lo que ustedes vean que no está en azul son recortes de prensa en esta presentación. Dice tampoco quiso tener hijos y al estar viviendo separados uno y otro, está hablando de Sartre, tuvieron relaciones amorosas con otras personas, ella incluso con algunas alumnas. Incluso fue despedida del Liceo Molière de París por haber tenido relaciones amorosas con una alumna. Ya para entonces, desde 1936, habían ambos logrado ser destinados a París. En esa época escribió su primera novela, Cuando predomina lo espiritual, la que no logró ser publicada hasta 1979, ya que en su momento fue rechazada por algunas editoriales. Relató la relación suya y de Sartre, la relación suya y de Sartre con una alumna que fue querida común. Tal fue el éxito de ventas que fue denunciada por perversión de menores. Le cortaron la carrera docente, etcétera, etcétera. Es el resultado de una filosofía que no le responde a nadie, ¿no?
Pues Dios no existe, no tengo a nadie a quien responderle, no hay nadie superior a mí, puedo vivir como me plazca. Tenemos un problema aquí existencial, no sé eh, cómo lograr llenar ese vacío que tengo en la vida. La solución es vivir como queramos y pues ahí tienen algunas de las eh, expresiones de vida que estos filósofos. Es que es curioso, porque cuando uno habla de cómo la gente se refiere a Sartre o a Beauvoir como adalides de la libertad, de los derechos, pero a la vez cuando se desconoce la forma en la que vivieron, en la que incluso participaban en delitos sexuales con menores de edad, eso como que se le olvida a la gente, ¿no? La gente se queda con el concepto de que redefinamos el concepto de mujer. La mujer es una construcción social, no una construcción biológica ni genética, que vivamos como nos plazca, que tengamos las parejas que queramos. Y todo eso es admirado por la gente y son reconocidos como grandes pensadores y grandes filósofos y gente a la que hay que seguir. Y la mayoría del mundo los va a seguir, porque eso es lo que la gente, lo que a la gente le da tranquilidad espiritual. Si a la gente se le dice hay un Dios y tienes que responder por lo que hagas en vida, eso no le gusta a la gente, porque eso implica que hacen un análisis de la forma en la que están viviendo. Y ese análisis de pronto sale en negativo. Entonces no es más fácil negar a Dios. Por eso es que se declaran ateos. Me declaro ateo porque así no le respondo a nadie. Se liberan de lo que llaman la carga de la religión, que más que eso es la carga espiritual y la culpa. Finalmente también es, o evidentemente es, cómo me alejo del sentimiento de culpa que me produce la forma en la que vivo. Si el cristiano tiene sensación y sentimiento de culpa por la forma en la que vive, porque se siente que a veces falla, pues cómo pudiera sentirse alguien que, cómo pudiera sentirse alguien que finalmente no quiere responderle a nadie, o sea, no quiere responderle a ninguna persona, no quiere responder ante Dios, solamente se responde a sí mismo. Eso lo lleva a pasar no solamente los límites éticos, los límites morales, algunas frases que se han hecho famosas, como correr la línea ética. Si yo no tengo un Dios a quien responderle, y tengo una responsabilidad moral y tengo autolímites, pues es fácil correr la línea ética, la línea moral, la línea espiritual en el momento en que se quiera. Y es que no hay ningún límite real. Termino con Albert Camus. Albert Camus está clasificado dentro del existencialismo, aunque él, digamos, quiso llegar un poco más allá, si es posible que se pueda llegar más allá de este concepto, que parece ya el fondo de toda la filosofía que justifica la inmoralidad, todavía llega un poco más allá y dice, es que ni siquiera soy existencialista. Y él funda o más bien él declara la existencia, no del existencialismo, sino la existencia del absurdismo. Va más allá del existencialismo. Entonces, habla de una de sus obras más predominantes es el mito de Sísifo. Este mito es de alguien quien dura muchísimo tiempo subiendo una roca a través de una montaña que está muy empinada, va rodando la roca hasta el pico de la montaña y finalmente la deja caer. Entonces dice, pues, ¿qué sentido tiene vivir? O sea, eso no tiene ningún sentido.
Es necesario que, dice Camille, que tengamos una libertad individual, que nos confrontemos con este mundo, pero él no dice, este mundo tiene un problema existencial, dice, no, este mundo lo que pasa es que es absurdo. Ese mundo no le encontramos orden, no le encontramos significado. Este mundo no tiene sentido. Este mundo es absurdo porque inevitablemente vamos a llegar a la muerte y eso no le da sentido a la vida. La vida no tiene sentido y es absurda porque es como ese mito de Sísifo. Llegamos hasta el pico de la montaña y finalmente morimos, que se enfrenta a lo que denomina como la inevitabilidad de la muerte. La muerte es inevitable. De manera que dice, o sea, no comprende el concepto de muerte. No haya sentido en el concepto de muerte. No es posible que Dios haya creado la vida para que tengamos que morir. No comprende que la religión, ninguna religión, ni la fe cristiana, le den respuestas a las preguntas existenciales sobre la vida y la muerte. La preocupación de Camille se centra principalmente en ese hecho inevitable que es la muerte. De manera que aquí lo que hay que hacer es encontrar una libertad personal, encontrar una libertad individual y tratar de ir en vida contra lo absurdo. ¿Qué es lo absurdo? La muerte. No comprende tampoco el concepto de un Cristo que sufre para poder alcanzar la redención, porque es que no está bien aceptar el sufrimiento. Y él considera que no es posible que el plan de Dios tenga compatibilidad con el sufrimiento. No es posible que Dios permita la existencia del sufrimiento. Entonces hay que resistirnos a la injusticia, resistirnos al sufrimiento. ¿Cómo lo hacemos? A través de lo que él denomina la solidaridad humana, a través de lo que él denomina la justicia, la lucha por la justicia. No hay compatibilidad entre el sufrimiento del cristianismo y la existencia humana, porque es que no logra ver que el cristianismo sea una solución al gran problema que él percibe que es la muerte. Por las referencias que hacía a ese pensamiento eh, y a esas expresiones que él mencionaba sobre lo absurdo de la vida, lo absurdo de la muerte, es que se crea el concepto del absurdismo. Pero como tiene un componente de existencialismo, entonces también queda también dentro de la escuela existencialista. Ustedes han visto que la gran mayoría de los autores mm, que son más representativos de diferentes corrientes filosóficas están entre el materialismo y el existencialismo, y en este caso, pues el absurdismo. No es posible que podamos tener fe, y mucho menos fe en Dios. Pero es que Camus pelea con todos. Camus pelea con Dios, pelea con la fe, pero no solamente pelea con el cristianismo, sino que también se pelea con el marxismo y también se pelea con el existencialismo y seguramente no le gustaría que lo clasificaran como parte de la escuela existencialista, que a mí pelea con todo el mundo. Entonces, por eso dicen en algunos lugares que a mí fue anarquista. Y él escribe un libro que se llama así, El hombre rebelde. Y dice, la gente tiene que cuestionar sus convicciones. Y la gente tiene que encontrar que hay ideologías que son destructivas. Y por eso termina enfrentado
con el marxismo e incluso con el mismo existencialismo. No hay un propósito para la vida, el mundo no es racional, el mundo no es racional, el mundo es absurdo. Y dice él, no creo en Dios, y es verdad, y sin embargo no soy ateo. Entonces se dice, no creo en Dios, pero no soy ateo. A pesar de la contradicción de la frase, trata de verla de la siguiente forma. Dice, me niego a ver en la irreligión, o más bien, ve en la irreligión algo de vulgar, dice, y de deteriorado. Él se niega a reconocer la religión, pero dice también, me niego a ver en la irreligión algo de vulgar y de deteriorado. Esto es complejo porque uno no sabe si realmente le estaba hablando con honestidad en cuanto a lo que veía en esta fase de su vida y de su pensamiento. Porque durante la mayor parte de su obra, de sus escritos, pues está en contra de lo espiritual, está en contra de Dios, está en contra del cristianismo. Tal vez es como si Camus dijera, la irreligión también es absurda, así como es absurda la religión. Entendiendo el concepto de que podemos clasificarlo también filosóficamente como un anarquista, que se peleaba con todo. Entonces se peleaba con el existencialismo siendo existencialista, se peleaba con el marxismo siendo materialista y se pelea con la religión a la que dice que pues cree en ella, pero que también cree en la irreligión, como la creación de un nuevo concepto, un nuevo término, una nueva palabra. Ahí les dejo algo de la resumen del mito de Sísifo. Solo hay un problema filosófico verdaderamente serio, el problema del suicidio. Entonces ya como su problema era la muerte, el problema de vivir una vida para tener que llegar a la muerte, ahora comienza que a mí a analizar el tema del suicidio. Y dice, ¿vale la pena vivir o no? Y cambia lo que para él es el concepto de cuál es la pregunta fundamental de la filosofía. Todos los filósofos se han preguntado muchísimas cosas durante el transcurso de la historia de la humanidad. Y entonces él dice, no, aquí la verdadera pregunta de la filosofía es si vale la pena vivir. Porque también nos lleva a pensar en si vale la pena el suicidio. Y esa es, según Camus, la verdadera frase que el hombre debería responder en esta vida absurda. Se pelea con todos, como dije, con el marxismo, con la metafísica en el sentido del conocimiento del espiritual. Se peleó con Sartre, se peleó con todos. Era como un rebelde del existencialismo. Recuerden que él va un poco más allá y habla de... Por eso es que le crean una categoría especial, el absurdismo. El absurdismo. No hay Dios, no hay una interpretación de la escritura, no se cree en la escritura como tal, no se cree en el cristianismo, rechazan completamente el cristianismo también. ¿Cómo responder a este dolor que produce la vida? A esa vida absurda que igual nos va a llevar a la muerte, sino es a través de lo que él denomina como la fraternidad humana. La fraternidad humana es lo que nos ayuda a superar un poco lo absurdo de la vida, ayudarnos unos a otros, a través de lo que él llama el autosacrificio. Y hace una pregunta que probablemente es una de las que terminaría centrándose en el final de su obra. ¿Puede existir un santo ateo? Se pregunta Camilo.
¿Puede existir un santo ateo? Y él dice, pues, sí, hay alguien que se autosacrifique por otros. No va a haber, no desde el punto de vista espiritual, él no lo ve desde el punto de vista espiritual. Pues se puede haber un santo ateo, sí, alguien que ayude a los demás, que se entregue a los demás, que haga acciones de autosacrificio, que ayude a los demás de una forma desinteresada, que le lleve soporte a otros. Entonces él dice, él sí es un santo y lo denomina un santo sin ilusión. O sea que hay santos con ilusión, los que creen en lo espiritual, los que creen en una vida posterior a la muerte. Entonces, para que a mí sí hay santos, los santos sin ilusión, que son los que se dan para ayudar a los demás. Hay un poco acerca de su vida, tuvo varios matrimonios, eh, también algunas relaciones por fuera del matrimonio y finalmente murió en un accidente automovilístico. Hasta acá finalizamos entonces el recorrido que hicimos por las diferentes escuelas de pensamiento y cómo cada una de ellas intenta explicar por qué la vida, para qué vivimos, por qué estamos aquí, qué entienden acerca de Dios. Yo creo que si usted que está escuchando esto se toma la tarea de ver, de estudiar los videos que hicieron parte de este módulo, va a tener la capacidad de tener una conversación seria con cualquier persona de cualquier corriente política, ideológica o filosófica de una forma responsable y poder exponerle los principios cristianos sin desconocer su ideología ni que le sorprendan a usted con sus ideologías filosóficas. Porque el cristiano no está preparado para responder cuando le hablan de estos conceptos. Porque al cristiano le hablan de alguno de estos autores y patina, porque no tiene ni idea de quién es, de quiénes son, de qué les están hablando, y cuando les hablan de estas corrientes filosóficas, el cristiano no es capaz de responder, se asusta y no es capaz de presentar a Cristo a un nivel de personas que lo requieren. El hecho de que alguien busque una respuesta espiritual en la filosofía significa que tiene una necesidad espiritual también. Por eso ustedes encontrarán que hay algunas iglesias en las que hay personas de cierto nivel intelectual y hay otras iglesias que parece que eran un poco diferentes porque quienes participan en ellas son personas que tienen otro nivel de formación académica. Yo creo que la iglesia tiene que tener la capacidad de responderle a todos ellos. La iglesia cristiana debe tener la capacidad de presentar a Cristo tanto a la persona iletrada, que no tiene ningún conocimiento en lo académico, pero con la misma autoridad debe estar en capacidad de presentarle a Cristo a la persona que tiene una alta formación académica, porque también tenemos que darle la oportunidad de conocer el Evangelio a todos ellos. Pero también debemos tener los recursos para poder atender las preguntas, los requerimientos de esas personas que han sido llevadas, que han transitado por el camino de estas filosofías, que en la mayoría son abiertamente contrarias a la escritura, pero con malos fundamentos o falsamente fundamentadas, porque siempre van a encontrar que en esos análisis hermenéuticos que hacen de la escritura no parten de elementos escriturales, sino de elementos ajenos a la escritura que se los asignan a la escritura como si la escritura los estuviera diciendo. Es decir, crean fundamentos, crean pilares
sobre los cuales construyen sus filosofías y dicen que esos pilares están dentro de la Biblia. Y no es así. Hemos encontrado la forma en la que se refieren a las mujeres, por ejemplo. O sea, nada más ajeno que el maltrato de una mujer o hacia una mujer que esté fundamentado en la Biblia. Si es que la iglesia misma está representada como si fuera una mujer, para que vean cómo es que Cristo muere por la iglesia, o sea, el nivel de sacrificio que tiene y el nivel de representación que eso tiene. Pero eh, las religiones la religión ha provocado que las personas piensen mal de la escritura y uno pudiera preguntarle a estos filósofos, a estos pensadores, ¿cuántos de verdad se tomaron el trabajo de leer la escritura completa para poder criticarla como la critican? Nosotros estamos en un ejercicio de leer la Biblia completa en un año. Comenzamos no sé cuántos y algunos seguramente ya se han retirado del proceso. Si nosotros siendo cristianos no hacemos el ejercicio, muy probablemente otros que no están interesados en la escritura se hayan tomado el trabajo de leerla completamente. Tal vez hayan leído algunos pasajes, pero como siempre leer pasajes aislados hace que se tenga una mala interpretación no solo de la Biblia, sino de cualquier texto, de cualquier clase de texto. Finalizo nuevamente recomendándoles la importancia de reconocer las diferentes escuelas filosóficas y de cómo cada una de ellas interpreta la Biblia. Cada una de esas escuelas hace una interpretación hermenéutica de la Biblia. Este curso no quiso centrarse, como otros anteriores, solamente en los tipos de formas literarias que expresa la Biblia, que tiene poesía, que tiene historia, no quisimos centrarnos en eso. Acá quisimos salirnos de eso que ya es demasiado básico. Eso está para estudiantes de preescolar de cristianismo. Ustedes ya están en otro nivel. Ustedes ya están en el nivel en que deberían ser capaces de enfrentarse a cualquier teórico de cualquier vertiente en este instante, deberían ser capaces de enfrentarse a cualquier teórico de cualquier vertiente filosófica, entender lo que les está diciendo, entender a sus principales exponentes, entender en qué consisten esas corrientes filosóficas, entender cómo esas corrientes filosóficas hacen hermenéutica de la Biblia y a partir de ello usted responder a la luz de sí, a la luz de las escrituras y mostrarles cómo la hermenéutica bíblica no es lo que ellos creen que es. Si usted no se toma el trabajo de escucharlos, de ver los videos y me está viendo ahora, de verdad le recomiendo que los vea porque le van a ser muy útiles. Si es que de verdad quiere presentar un evangelio de una forma más, voy a utilizar esta palabra, más profesional, a quienes lo exigen, a quienes se lo requieren. No se asusten, no se asusten cuando alguien les hable de alguna corriente filosófica o de algún pensador. Ninguno de ellos tiene la razón. Todos están equivocados, bien equivocados, tanto en la forma en la que se expresaban y en sus corrientes ideológicas, como en la forma en la que vivieron. La forma en la que vivieron ellos es una muestra de cómo la filosofía que promulgaron no era lo mejor. Mire, yo les digo una cosa. Si hoy en día descubriéramos que Dios no existe y que Cristo no nos va a llevar a la salvación, deberíamos también ponernos a pensar en qué tipo de vida viviríamos. Por lo menos que sea una vida digna, decente, honesta.
moral, ética. Porque no nos corresponde. Hay una frase dentro del cristianismo, no es que lo voy a convertir. Nosotros no convertimos a nadie. Si el Espíritu Santo no convierte a nadie, no le da convicción de fe, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros solamente abrimos la puerta. Abrimos la puerta, eh, dando la palabra. Siembre la palabra y ya. Solamente que a veces es necesario que se haga de forma, vuelvo a decirlo, de forma profesional. Hay personas que van a requerir que usted los convenza con su seguridad y con su eh, conocimiento y con su respaldo teórico, no solamente de la Biblia. Mire, el cristiano que solo conoce de la Biblia, realmente ni de la Biblia conoce. No hay forma que podamos convencer a alguien respondiendo como respondemos dentro del argot evangélico. La religión no va a convencer a nadie. Fracasamos cuando intentamos convencer a alguien con religión. La próxima semana, bueno, ya hoy finalizamos como tal toda esta parte teórica. La próxima semana no veremos a unos autores específicos como lo hemos hecho hasta ahora. Pienso hacerles un recuento general sobre cómo la hermenéutica ha influido en diferentes regiones del mundo y en diferentes eh, corrientes del pensamiento cristiano. Ya no es tanto hacia la filosofía, hacia las corrientes filosóficas ajenas al cristianismo, sino dentro del cristianismo también. Como la hermenéutica también tiene variantes dentro del cristianismo. Y eso es lo que trabajaremos la próxima semana, finalizamos allí. Bueno, te dejo, Hansel, porque no sé si tengas algún comentario. Tienes clase el próximo lunes. Espero que te hayas mejorado. Creo que te vemos un poco mejor. Entonces, me alegra que estés por acá. Te dejo para que nos cuentes algo y además para que nos despidas esta noche. Sí, gracias. Pues comentar muchísimo, pero no lo voy a hacer.